C, a la cual por cierto no le fue catastróficamente mal. Si de repente tú firmas algo con alguien o algo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos otra vez. Y ya ven que lo logré. He logrado conectar una pequeña webcam. Cuando digo pequeña es muy pequeña. Es la iToy de la PlayStation 2. Pero ya que no tiene suficiente potencia o suficiente resolución para hacerlo todo a pantalla completa, ¿no? Se me ha ocurrido que así pequeñito en una esquinita por ahí puedo aparecer ante las cámaras, ¿no? Así es que muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver si esto funciona y me retroalimentan. Si les gusta esta modalidad, esta configuración que he logrado hacer, pues me lo dicen y lo vamos a seguir haciendo. O si no, vamos a regresar a la modalidad antigua en la que solo es la captura de pantalla y nada más. Bueno, hoy quiero hablar de un tema, pues, de otra franquicia, no de Star Wars, aunque la nota que voy a leer ahorita se relaciona un poco con Star Wars, pero quiero hablar de la competencia de Star Trek. A ver, yo soy fanático de ambas franquicias, o sea, yo no estoy peleado, yo no soy de los que son fans a morir solamente de Star Wars y denosta todo lo que sea Star Trek. No, ambas franquicias tienen lo suyo, ambas han hecho un gran aporte al entretenimiento en diferentes ramas, ¿no? O sea, Star Trek es ciencia ficción, Star Wars es fantasía espacial, ¿no? Y las dos son tal vez las más grandes exponentes de su género. Ahora bien, que en temas ya de purismo y todo esto, Star Wars se había mantenido hasta antes de la llegada de Disney, se había mantenido fiel a la visión de un solo hombre, de George Lucas, que recibía aportes, que permitía que otros participasen, pero George lo controlaba todo. Esa homogeneidad que tenía Star Wars, que se está perdiendo con Disney, pues era lo que la hacía bastante diferenciada, ¿no? de Star Trek. En cambio, Star Trek siempre ha sido un producto de Paramount, aunque la mente maestra creadora fue Gene Roddenberry y que durante un gran tiempo tuvo un gran control creativo, ¿no? Sobre todo de la primera serie, de la serie de los 60s. Este control creativo lo fue perdiendo a medida que iba pasando el tiempo y sobre todo con la llegada de las películas. O sea, ahí Gene Roddenberry perdió mucho poder, sobre todo debido a que la primera película no tuvo el éxito que se esperaba. Entonces la Paramount, que es la dueña realmente de Star Trek, lo fue desplazando un poco. Pero bueno, esas ya son otras cuestiones. El tema es que relacionado con todo eso, relacionado de cómo ha sido la franquicia de Star Trek, hoy resulta que se acaba de anunciar, por lo menos eso parece que se anunció este día, de que la película Star Trek 4 ha sido cancelada. Así es una noticia pues un tanto negativa, aunque, a ver, aquí hay matices. La última película Star Trek Beyond, que se estrenó en el 2016 me parece, sí, en el 2016, ¿no? Cerraba ya una trilogía de películas. Las primeras dos fueron dirigidas por J.J. Abrams. La primera es una especie como de reboot, ¿no? Es un reboot prácticamente. Es un universo paralelo. Quienes ya más o menos las han visto saben a lo que me refiero. La primera película parte de acontecimientos que nunca se habían visto y que establecen a los personajes, al Capitán Kirk, a Spock, cómo se conocen y todo esto, que había sido mencionado, o sea, como es en la juventud de estos personajes, solo se había mencionado en algunos pasajes de las películas, se habían mencionado acontecimientos, tengo entendido que también en algunas novelas se habían tratado estos temas, pero lo que J.J. Abrams lo que J.J. Abrams hizo fue este reboot en el que viajan a través de nuevamente el espacio-tiempo, ¿no? Y van a dar a esta dimensión paralela, ¿verdad? Es esa solución mágica que utilizan mucho en estas historias, porque son dos soluciones mágicas, tanto el viaje en el tiempo como el universo paralelo. ¿Eso qué es lo que te permite? Te permite, pues, inventar un nuevo comienzo para los personajes y para todo esto. No me voy a detener mucho a explicar porque creo yo que la mayor parte ha visto la primera película de
de Star Trek que hizo J.J. Abrams, que debido a eso, debido a que sienta las bases, digamos que es buena, o sea, es entretenida, tiene mucha acción, y aún así mantiene los elementos de Star Trek, tiene drama humano y todo eso, pero también tiene cosas que molestaron a los fans y que yo, que soy fan de Star Trek, me molesté. Por ejemplo, la relación de Spock con Uhura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Spock se relaciona con Uhura? ¿Ah? Esa relación no tenía sentido, salvo un gancho de mercadeo, ¿no? Un gancho comercial para atraer público femenino, ¿verdad? Para eso, para atraer más público femenino, porque estas películas siempre han sido, al igual que Star Wars, un nicho marcadamente masculino. Entonces, para atraer más público femenino, empiezan a hacer esas mierdas. Entonces eso se siente fuera de lugar, entre otras cosas. O sea, yo tendría que hacer reseña prácticamente de las 3 películas de Star Trek que se han hecho con este Abrams verso. Bueno, que realmente solo las 2 primeras son de J.J. Abrams, la tercera ya no es de él. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que aparentemente las han cancelado y Scott Mendelson dice en Forbes: Paramount ha cancelado Star Trek 4 y Disney Star Wars hay que echarle la culpa. Cuando alguien es un vendido, ¿no?, como este Scott Mendelson, que yo no sé si solo se vende a Disney o también le lame el trasero a Kathleen Kennedy o peor aún a Bob Iger, porque toda la vida este individuo les está echando flores a esa compañía, ¿verdad? Toda la vida se deshacen alabanzas para esa mierda, pero bueno, el tema es que Scott Mendelson dice que debido a que Star Wars, ¿verdad?, representa una amenaza para Star Trek en términos de taquilla. Quiero ver si lo encuentro por acá, lo que dice este individuo. Estos anuncios. Bueno, por aquí está. Empieza a hablar de cómo ha estado el desempeño de la franquicia de Star Trek, que por cierto yo se los voy a resumir mejor porque este tipo habla demasiada porquería. A ver, Star Trek Beyond, la última película, y esta es realmente la causa de lo que ha pasado, por qué se ha suspendido la película de Star Trek. La última película de Star Trek, Star Trek Beyond, tuvo una producción, tuvo un presupuesto bastante elevado para los parámetros, de 185 millones de dólares costó esa película hacerla. 185 millones de dólares. En total, en taquilla en Estados Unidos, recaudó 158 millones de dólares. Bueno, 159 por ahí millones de dólares. Foráneo, alrededor de 184 para un total de 343 más o menos millones de dólares. 343 con un presupuesto casi de 200 millones de dólares. Esa película fue un fracaso. Tal cual. Porque a eso le tienes que sumar, ese es solo el presupuesto de producción, más todo lo que representa publicidad, mercadeo, que normalmente hay cosas que no las suman ahí, ¿verdad? Todos estos datos son datos globales, datos redondos, pero a eso hay que irle quitando cosas. Entonces podríamos decir que tal vez no perdió dinero, pero ganó muy poquito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el presupuesto de 185 millones de dólares de Star Trek Beyond era demasiado. Querían recortarle. Y aparentemente, por todo lo que he podido yo investigar, Chris Pine y Chris Hemsworth, que son los dos protagonistas, son padre e hijo, ¿verdad? Iban a aparecer en la siguiente, en Star Trek 4. ¿Cómo iban a aparecer padre e hijo otra vez si supuestamente Chris Hemsworth, que es Thor, ¿verdad?, que es el padre de Chris Pine, murió en la primera película de J.J. Abrams? ¿Cómo es que iban a aparecer los dos juntos? Iban a utilizar otra vez esa mierda del multiverso o del salto temporal o alguna cosa de esas iba a pasar otra vez. Entonces íbamos a tener un drama padre-hijo que iba a atraer a mucha gente, porque estos dos actores trabajan, pues, cuando uno trabaja para Marvel, atraen mucha gente, ¿verdad? Los dos.
Entonces, ¿qué pasó? Que como se había elevado tanto el presupuesto de Star Trek Beyond, estaban en negociaciones la Paramount para bajar el presupuesto e incluso recortes de salario, a lo cual estos dos individuos, y no sé si algunos de los otros protagonistas, eh, se negaron. Se negaron rotundamente, no llegaron a ningún acuerdo. Entonces eso parece que ha detenido la producción, entre otros factores. El factor sobre todo ha sido ese. No solo ellos dos que tal vez no han querido bajarse el sueldo, sino que en general toda la producción la han estado sopesando los riesgos, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta que cada película de Star Trek ha venido ganando menos dinero. Por ejemplo, ya dije Star Trek Beyond, 343 millones de dólares alrededor del mundo. Veamos cuánto ganó Star Trek Into the Darkness. Ganó 467 millones de dólares alrededor del mundo, con un presupuesto de 190 y doméstico, solo en Estados Unidos ganó 228, o sea, al filo, ¿verdad? O sea, que ganen un poquito más o apenas logren sobrepasar lo que les ha costado hacerla en Estados Unidos, implica que se tiene que comportar bien en la taquilla foránea, en el resto del mundo. Pero bueno, Star Trek Into the Darkness ganó 467 millones de dólares. No llegó ni a los 500. Vale, muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Por qué pongo eso? Mierda. La primera Star Trek de J.J. Abrams costó un presupuesto de producción de 150 millones de dólares, recaudó en la taquilla de Estados Unidos 257, o sea que por 100 millones de dólares y un poquito más y 7 millones más lo sobrepasó. En total recaudó 385 millones de dólares. O sea, esta incluso fue un poquito menos. La siguiente, Into the Darkness, recaudó un poquito más, pero Beyond retrocedió bastante. Nuevamente, ¿cuánto tenía Beyond? Tenía 343, o sea, de lo que había ganado la anterior, que era Into the Darkness, retrocedió nuevamente, con un presupuesto de 185 millones. Entonces, las películas de Star Trek no se han estado tal vez comportando a la altura y han querido, debido a que esta ya iba a ser la cuarta, han querido bajar el presupuesto y parece que no lo han logrado. Aparte de eso, han de haber sopesado los riesgos, ¿no? De que tan bien está la franquicia, que tan interesada está la gente. Ahora voy a ese tema, porque ese es otro tema y es otro elemento y muy rara vez lo tocan. Después de lo que hizo J.J. Abrams con Into the Darkness, hubo mucha gente que quedó descontenta. Yo lo sé porque yo soy fan de Star Trek. Ya había cierto descontento y cierto escepticismo con la primera que hizo, ¿verdad? Por esas salidas. Pero recordemos que en Star Trek ya se había utilizado el tema del viaje en el tiempo y ya se había analizado el tema de los universos paralelos. O sea, no son conceptos desconocidos en la franquicia, ¿no? No como podría ser en Star Wars. Pero bueno, el tema es que esos elementos, ese tipo de conceptos ya se conocían, se utilizaron muchas veces en las series, se utilizó mucho se utilizó en una película de la serie original, ¿no? De los protagonistas principales de Star Trek, cuando eran Leonard Nimoy y cuando eran William Shatner, ¿no? El famoso Star Trek 4, que es que regresan en el tiempo a San Francisco para conseguir unas ballenas, porque unas ballenas que se van a comunicar con una sonda que en el futuro, en el siglo XXIII, está destruyendo la Tierra. Una película que es muy buena porque se siente tan natural. Es como que estuvieses viendo un capítulo de la serie, pero muchísimo más elaborado. Y es es como una volver al futuro, o sea, no es tan densa en la trama como habían sido las películas de Star Trek, la 1, la 2, ¿verdad? La ira de Khan, En busca de Spock, que habían sido dramáticamente muy tensas. Es una película muy relajada que cayó muy bien a la franquicia y está maravillosamente dirigida porque es eso, o sea, tiene un sentido del humor muy
muy fresco, no llega a la payasada, o sea, no es como se sienten a veces los chistes de Marvel, no, o sea, es una película muy agradable de ver, de las películas que yo considero perfectas o casi perfectas, porque la puedo ver una, dos, tres, cuatro, miles de veces. Entonces, ya me volví a perder, ya me volví a emocionar. Es que me emociona también el tema de Star Trek y no hemos hablado de ella en este canal. Pero bueno, el tema es que ya se había tocado ese tipo de elementos, el viaje en el tiempo, los universos paralelos, así es que no era desconocido lo que J.J. Abrams trató de hacer. Está bien, pero ¿qué pasó? Que la segunda película, Into the Darkness, se metió pero con algo que es dentro de los Trekkies casi sagrados, se metió con la que es considerada la mejor de las películas originales de Star Trek, o una de las mejores o la mejor, que como ocurre en el caso de Star Wars es la segunda, solo que en Star Wars es el Imperio contraataca, en el caso de Star Trek es la ira de Khan, o la furia de Khan, como se le conozca en diferentes latitudes de habla hispana, ¿no? Entonces, la ira de Khan y la furia de Khan es una película maravillosa, tanto por las interpretaciones de Ricardo Montalbán, las interacciones que tiene con William Shatner, los dos personajes, Khan y Kirk, y el enfrentamiento que tienen. O sea, es una película con un enfrentamiento muy a lo clásico. Estás viendo el antagonista con el héroe. Es brillante la película, la puesta en escena, las situaciones, los efectos especiales se siguen viendo a día de hoy a cargo de Industrial Light and Magic de George Lucas, se siguen viendo maravillosos. O sea, es totalmente lo opuesto al espectáculo vertiginoso, rápido de las peleas de Star Wars. Es más realista, porque ya lo dijimos, Star Trek es ciencia ficción, entonces las batallas son más realistas y todo lo demás. Pero es una película genial, de las mejores en el género de ciencia ficción y tal vez la mejor de las películas de Star Trek originales y posiblemente también la mejor Star Trek de todas las que se han hecho. Entonces, a J.J. Abrams se le ocurrió la idea estúpida de hacer una versión de esa película. En lugar de Ricardo Montalbán es ¿cómo se llama? Auerbach, ¿cómo se llama el que es el que hace de Doctor Strange? El Cucumber. Se me olvida el nombre. Bueno, este individuo, ¿no? Que es Sherlock Holmes también. Entonces, él es el que hace de Khan con una interpretación que difiere de la de Ricardo Montalbán. No es que esté mal, sino que es tan diferente que algo a los Trekkies no nos hizo clic ahí. Aparte de eso, que lo que hace J.J. Abrams es que invierte en muchas premisas. Bueno, no sé si todos ya la vieron, voy a espolear un poco, pero J.J. Abrams lo que hace que es en lugar de que muera Spock, muere Kirk y los pone en una situación muy parecida. O sea, es el efecto del espejo, ¿no? Las cosas se invierten en la película de cierta manera. Y hay otros temas ahí, siempre el tema pesado de la relación de Uhura con Spock, que no tiene sentido, o sea, alteran totalmente la personalidad de Spock al hacer eso. Y Zachary Quinto, que hace el papel de Spock moderno, si estuviese mejor dirigido, haría todavía un mejor papel y sería más creíble que él es el Spock que hemos conocido a lo largo de los años, interpretado por Leonard Nimoy. Hay que decir que Leonard Nimoy aparece en estas películas, incluso hacen un pequeño tributo en Star Trek Beyond a Leonard Nimoy. Es Spock, pues uno de los personajes más icónicos en la historia del cine. Y lo hace muy bien. Pero nuevamente, ¿por qué está Spock? Sientes que falta el Capitán Kirk. O sea, hay muchas cosas, hay muchos elementos. Ya lo digo, tengo que hacer una reseña de todas estas películas algún día. El tema es que la franquicia sufrió. Adiós, estoy trabando. La franquicia sufrió. Esta saga sufrió. J.J. Abrams cometió esa estupidez de rehacer con las premisas invertidas en forma de espejo Into the Darkness. No debió haber hecho eso, debió haber hecho otra historia.
Entonces, al ir perdiendo bastante apoyo de los fans, ¿verdad? Se metieron en un problema. Nuevamente, manejan las películas estas para un público muy parecido a lo que están haciendo con Star Wars. O sea, están tratando, no sé qué me pasa hoy, que me estoy trabando todo, están tratando de atraer público más joven, público eh, casual, ¿verdad? Y parece que les está fallando y por eso, antes de perder dinero con una de Star Trek, lo que deciden es mejor parar. Claro, el Scott Mendelson, este sobalevas de Disney, se lo atribuye al peligro que corren con Star Wars. Y no, definitivamente Star Wars no es un peligro para nadie, es Star Wars la que se tiene que cuidar de no competir con ciertas películas en las fechas del estreno. El episodio 9 va a ver que vamos a tener que ver con quién va a competir, porque también de eso depende que fracase, si le ponen una competencia muy marcada o si la estrenan a fin de año y pues básicamente no hay nada que ir a ver al cine. O sea, entonces va a ir todo el gran público, toda la gente casual a la que Star Wars no le apasiona, sino que solo por ir a ver un espectáculo más, ¿no? Así es que ahí está, estas eran partes de las cosas que quería compartir, de que Star Trek está sufriendo una cancelación. Lo podemos ver incluso en space.com. Nuevamente mencionan todo el tema de... un tema interesante. Iba a ser dirigido por una directora, S.J. Clarkson, ¿no? Pero aparentemente esta directora se va para Juego de Tronos, para un show que va a ser como una precuela de Juego de Tronos. Ahí tiene que haber algún tema también de lo políticamente correcto, en el sentido de que no quieren que una directora mujer dirija una película con tanto factor de riesgo, porque se les puede caer del todo. Y entonces luego van a decir que se van a meter en un lío, pues, o sea, a ver, si una directora mujer dirige la primera Star Trek, que es un fracaso, toda la narrativa esta feminista y todo lo demás va a ser un problema, ¿verdad? Porque después no van a querer contratar ellos mismos por cuestiones netamente monetarias, no se van a querer arriesgar, pero se meten en ese lío, ¿verdad? Porque después van a decir, entonces, ¿por qué no contrataron a una directora mujer? Fracasó. Y otros van a decir, lo ven, se va a generar todo un problema de carácter ideológico que no le conviene a la Paramount en este momento. Así es que mejor paremos acá, detengamos la película eh, para no estar en esto, tal vez que descanse un tiempo. Lo que sí está difícil es que vayan a regresar entonces Chris Pine como el capitán Kirk. Quién sabe los demás miembros del elenco. Tengo entendido que Chris Pine es el que estaba cobrando más. Bueno, y Chris Hemsworth, ¿verdad? Que va a ser de su padre, que iba a ser de su padre. Pero, ¿lo ves? Todo es dinero. Hasta para estos grandes actores, que muchas veces ves que los actores y las actrices hablan del arte y de no sé qué, y se llenan la boca diciendo un montón de cosas del arte, pero a la hora de que les dicen, les vamos a bajar un poco el salario y ganan millones, o sea, no es que se van a hacer pobres, ni tampoco van a trabajar de gratis. Simple y sencillamente, en lugar de pagarle, ¿qué? 14 millones, le vamos a pagar 10 o 9 millones, pero ya ves cómo es la moralidad y la ética de esta gente. ¿Mm? A mí si me dijeran, por ejemplo, yo fuese, no sé, yo tuviese un papel en Star Trek, ¿no? Y yo sé que la película tiene un libreto genial y que todo lo demás, y me dijese la Paramount, mira, porque ya ellos ya me hicieron famoso también, mira, fíjate que tenemos problemas, no sé, te vamos a bajar un poco el sueldo para poder garantizar que la película no se nos sobrepase en presupuesto. ¿Por qué no? Digo, si yo amo Star Trek, si de verdad me interesa Star Trek, si si la franquicia me importara algo y si yo quisiera hacer un poco de arte, ¿no? De arte, porque sé que la película tiene un buen guión y todo lo demás, no le vería ningún problema. Está bien, por una vez que yo me baje el sueldo
Y ya ha pasado muchas veces que actores y actrices han trabajado en proyectos y se bajan el sueldo. Me vas a decir, pero es que es la Paramount. Bueno, pero lo digo, o sea, a nivel de ejemplo, para que veas que muchas veces es el interés económico el que se pone por sobre todo. Pero bueno, ahí está, Star Trek, para bien o para mal, va a dormir el sueño de los justos. No he visto esta Star Trek Discovery, me parece que se llama la nueva serie que están dando, y dicen que está mala, que está llena del mensaje de lo políticamente correcto. No lo sé, no puedo hablar por ello porque no la he visto. Así es que tal vez haga el chance de verla. Bueno, creo que ya nos extendimos demasiado. Me dicen si les parece esta modalidad. Perdonen que ando un poco trabado, pero es que son las 11 de la noche. Creo que ya tengo un tanto de sueño. Pero por estar viendo de qué manera grabábamos el video, me quedé hasta esta hora. Eso es todo. Pónganme lo que piensan en los comentarios y será hasta la próxima.